¿Hay un ser superior que se preocupa por los niños con autismo? Y claro, y siempre me hacen esta pregunta, ¿por qué será que este ser superior o algunos le llaman Dios? Yo le llamo Dios, no sé cómo le llamas tú, pero yo le llamo Dios. Básicamente, este Dios, esta persona superior, esta fuerza sobrenatural, si algunas personas lo quisieran llamar, ¿cómo puede ser que haya creado a un niño con autismo? Y eso es algo que muchas personas no entienden porque creen que ha sido un error. Yo creo que todo lo que hace Dios lo hace bien hecho y por eso los niños con autismo son parte del plan de Dios para la humanidad, ¿sí? Y esto básicamente nos hace más humanos, nos hace más dispuestos a poder tener una sensibilidad mayor. La fidelidad de Dios sobre los niños autistas se manifiesta desde el mismo momento que entendemos que ellos también han sido creados por Dios. Así como Dios creó a otros seres humanos, también los niños que tienen autismo son creados por Dios. En realidad, nos creó a todos a su imagen. Sí, esto incluye a todos los niños y personas autistas. No es que son extraterrestres ni que son de otro mundo. Y esto nos da esa pauta de la sensibilidad que debemos de tener a, a estas personas especiales que tienen un don de Dios que da mucho que hablar. Así que dejando en claro que Dios no comete ningún error, ¿sí? Y que venimos de una naturaleza caída. ¿Y por qué traigo esto al programa sobre autismo? Porque muchas personas se pelean con ese ser superior, pensando que están pasando un castigo o que se merecen tener toda la carga de tener un niño especial y no vemos la bendición que hay detrás y los beneficios que hay, obviamente, de tener en tu casa un angelito como el que tienes. Entonces, tenemos que dejar en claro que la Biblia nos enseña que Dios nos hace únicos a cada uno de nosotros y en esa diversidad tan hermosa se incluyen obviamente los gemelos idénticos, las que son ligeramente diferentes, pero son únicos. Si hablamos de los tantos niños que son gemelos y que tienen ambos autismo, pero sin embargo tienen personalidades completamente diferentes, aunque comparten muchas similitudes, pero ahí también vemos esa fidelidad de Dios de hacer algo, de cada persona, algo único y especial. Em, tenemos que, y en este programa quiero traerte concientización sobre que el proceso neurológico de un niño con autismo es muy diferente del proceso neurológico de la información, y estoy hablando de la información de un niño neurotípico. Y eso lo hace diferente, pero no lo deja de hacer humano. O sea, es humano, pero procesa la información de una forma diferente. Así que en realidad los que tenemos que adaptarnos a esa maravillosa manera de interpretar la información somos nosotros que estamos básicamente rechazando todo lo que es de una forma diferente. Entonces, ¿cómo puedo yo reconocer la fidelidad de Dios sobre los niños con autismos? Y básicamente tengo que estar confiado en que las promesas de Dios también son para los niños especiales. Y vemos que en la Biblia Dios se encargó, Jesucristo se encargó de atender estos casos especiales y de traer soluciones desde la parte divina y sobrenatural. No importa cuál sea tu creencia, si crees en Jesucristo o no crees en Jesucristo, si crees, pero es importante que desarrolles tu fe en el Creador, porque todo no apareció de la nada. Hubo alguien que se tuvo que ocupar de crear los cielos y la tierra, de poner
los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella en orden para funcionar. Nosotros nos comprometemos a creer en ese ser especial y de esa manera activamos las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, incluyendo los niños especiales. Es importante que la protección de Dios está también sobre ellos y que te olvides de ese sentimiento de culpa, ¿no? Esta es mi carga, esta es mi culpa, esta es la recompensa por mis malas decisiones. Yo diría que deberías de enfrentarlo como que esto es lo mejor que te podría haber pasado y que fuiste seleccionado como una persona muy especial de parte de ese ser divino que viene a traer a tu vida esta manera diferente de vivir. Ahora, ¿cómo experimentan eh, la fidelidad de Dios los niños con autismo? Número uno, son amados y valorados por lo que son. ¿Sí? En lugar de ser forzados a convertirse en alguien típicamente normal. Y por eso entendemos que, que cada persona tiene una genética única, ¿sí? Y que no se va a repetir en toda la historia de la humanidad. Por eso, así como cuando Dios creó a ese niño con autismo que está en tu casa, lo vio perfecto. Y es importante que también lo veas tú de esa manera, para que entonces no lo fuerces a convertirse en la persona que tú quieres, sino en la que Dios quiere que sea. Y claro, este no es el tema específico que hablamos siempre, las estadísticas, hablamos también de los descubrimientos científicos, pero qué importante que es desarrollar la fe en nuestros niños especiales. Ellos están más en contacto, están más sensibles a la parte espiritual de lo que creemos. Y en mi caso particular, yo veo que mi hijo discierne básicamente en el movimiento espiritual que, o la energía, si la quieres llamar así, que cada persona trae. Y básicamente puede él sentir el rechazo desde el principio o la empatía desde el principio. Entonces, las preguntas que en realidad debemos responder son, ¿qué podemos hacer para crear un ambiente donde todos los niños con autismo tengan una vida plena, ser aceptados como el Creador los acepta? ¿Cómo debemos actuar para permitir que la fidelidad de Dios se materialice en las personas con autismo? Entonces, si Dios creó a las personas y a través de las situaciones diferentes, este niño vino con autismo, yo tengo que aceptar esa realidad y no seguirla rechazando, sentirme culpable que hice nada malo. Así como pueden hacer otro niño con síndrome de Down o otro niño con situaciones de salud, problemas de corazón. Y eso no significa que no es ni mejor ni peor que nadie, simplemente que tiene situaciones que son únicas a esa persona y hay que trabajar con ellas para llevar adelante y darle una vida digna. ¿Cómo tú crees que tú pudieras desarrollar un ambiente donde este niño pudiese tener una calidad de vida? ¿Cómo tú crees que pudieras aportar a estas vidas especiales, a estas personas tan especiales, un poco de calidad de vida para ellos? Y te voy a dar tres cosas importantes que puedes hacer. Y las primeras es aceptar que que las personas con autismo están creciendo en el mundo, que probablemente de 5 casas que tengas alrededor, una tenga niños especiales y que eso, aceptando de que esto está creciendo y que es parte de la comunidad en la que vives. Número 2 es aprender el lenguaje del amor, aprender el lenguaje de la aceptación y del amor a través de esa extensión tuya, que a través del amor tú puedes extenderte y poder amar a estas personas de una forma especial, comunicándote con ellos y obviamente la aceptación del primer punto, como te digo, aceptar que en la comunidad, en tu comunidad, hay personas especiales. Número 2, ahora acercarte a estas personas
y brindarle el lenguaje del amor. O sea, y la aceptación no viene sin amor, porque cuando tú no aceptas que hay personas diferentes que pueden aportar algo bueno a tu vida, simplemente no ves más nada que a ti mismo. Y número 3, ayudarles. ¿Cómo ayudarles? Con una sonrisa, fácilmente con una sonrisa y saludándoles. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Sin esperar que ellos te saluden, pero poco a poco, cuando tú te vas acercando a estas personas especiales, si es, por ejemplo, en el supermercado, y a mí me pasa que llego al supermercado y todo el mundo conoce a este niño divino, especial, muy especial, y todo el mundo lo saluda. Más le dicen, ay, qué guapo estás. Y esa pequeña conversación, que a lo mejor él no va a contestar, pero sí la está escuchando, lo hace sentir cómodo en ese lugar y prefiere ir a ese supermercado que a otros supermercados donde nadie lo mira, es más, lo miran con rechazo. Estas pequeñas pautas que te doy te van a ayudar a poder visualizar la fidelidad de Dios y en este ser superior, ¿no es cierto?, que los protege y que los ayuda, ¿sí? Y que es justo que haya diversidad de seres humanos, ¿no es cierto? No todos podemos tener las mismas capacidades, no todos podemos tener la misma procesamiento neurológico, porque yo estoy entendiendo y cada vez que puedo pensar en esta idea, en esta teoría que tengo en mi corazón, me doy cuenta que los niños con autismo están neutralizando, están neutralizando la humanidad, trayendo concientización de la pureza, del amor, de esa bondad que traen esos seres tan especiales, ¿no es cierto? Que son como ángeles de Dios que vienen a tocar tu vida y que te transforman la vida para bien. Y esa fidelidad de Dios se muestra a cada paso, como Dios suple para los niños especiales, para sus necesidades. Claro, obviamente no te va a venir una bolsa del cielo y te va a aparecer al punto de la puerta, pero sí Dios va a abrir las puertas para que puedas encontrar los recursos, para que siempre que tengas los recursos disponibles, para poder ayudarlos con las terapias, con las medicinas, con todo lo que es necesario para que el niño o la niña se desarrollen en toda su vida. La fidelidad de Dios es más allá de las palabras, es más allá de lo que tú puedas encontrar en los seres humanos. Es cuando tú haces esa oración de noche, cuando nadie te escucha y le pides a ese ser superior que tú crees, en mi caso, el Señor Jesucristo, en tu caso puede ser otro ser superior que tú creas, ¿no es cierto? Y estás libre de creer lo que tú quieras. Em, y básicamente cuando cierras tus ojos y le pides a ese ser superior, que yo lo llamo Dios, ujú, que te ayude, viene la ayuda que necesitas. Viene la ayuda que necesitas y la ayuda aparece de repente para poder saciar todas las necesidades que el niño tiene. Por eso que Dios lo puso a ese niño en una familia, en un entorno, en una comunidad, en una región geográfica, con gente capacitada a poder ayudarle, ¿sí? Dios no lo trae al mundo a un bebé solo, ¿no es cierto? No, lo trae dentro de un contexto y ese contexto está siendo impactado por la vida de este niño, si se dejan impactar, obviamente, para crecer en bondad, para crecer en paciencia, para crecer en amor, para crecer en inteligencia, en recursos, en adaptación, en creatividad, en capacidades, en comunicación y tantos beneficios que esta persona trae a ese contexto nada más por existir y por ser diferente. Por eso yo te animo a que tú escribas ahí cómo ves la fidelidad de Dios para tu niño con autismo, para tu niña con autismo y puedas sensibilizar tu corazón de que sí hay muchas cosas que no son magia, que no suceden
como una magia, ¿no? Sino que suceden porque hay un ser superior, un Dios creador que provee para estas personas. Obviamente, a veces las personas del entorno no conocen cómo manejar este tipo de bendiciones, de beneficios, y se pierden la oportunidad de poder vivir una vida extraordinaria. Entonces, repasando los puntos que te tocan a ti, y me encantaría saber tu opinión en el chat o debajo del video. Me encantaría saber qué es lo que tú piensas, quién es tu ser superior, a quién tú veneras, ¿sí? Como alguien superior a ti, qué es lo que tú crees de la creación, si los niños con autismo fueron creados por Dios o son un defecto de la humanidad, ¿no? Como mucha gente piensa. Yo digo que son una bendición, son unos angelitos hermosos que viven impactando a las personas con su bondad y con su amor. Y que simplemente el mejor lenguaje que ellos entienden es el amor. El amor, la compasión, la bondad, la paciencia, la benignidad, ¿no? Que son los frutos, el fruto del espíritu manifestado de tantas maneras diferentes. Bueno, yo quiero saber tu opinión y claro, hoy no estamos hablando de ningún descubrimiento científico, estamos hablando del creador. ¿Qué le vas a enseñar a tu hijo sobre el ser superior? Cuando el niño percibe de que hay cosas que mamá y papá no pueden hacer. Por ejemplo, poner un sol todos los días para que salga el sol. ¿Y quién lo inventó al sol? ¿Quién inventó los mares? ¿Por qué las aguas del mar no se salen de su contorno? ¿Por qué no se juntan, no es cierto? Cuando estudiamos datos científicos, ¿por qué no se juntan los mares cuando en la Antártida, ¿sí? O en el Polo Norte? ¿Por qué tienen diferentes colores y por qué no se mezclan esas aguas? Eso es algo impresionante, ¿no? Sí, algunos dicen, sí, es la ley de la gravedad. Sí, bueno, pero ¿y quién creó la gravedad? ¿O quién la sostiene a la gravedad? Y son cosas que es bonito poder enseñarle a nuestros hijos que hay un ser superior, que esas cosas que son la naturaleza, el mundo mismo, los planetas y todo lo demás, y el mismo ser humano, fue creado, ideado por una persona superior a nosotros, ¿no es cierto? Y básicamente desarrollarle la fe a los niños especiales. Cada día nos levantamos por fe, o sea, cada día tú te levantas por fe y cada día tienes la fe que el aire va a estar ahí para respirar, que la tierra no se va a caer del eje de la tierra, ¿no es cierto? ¿Y quién sostiene todo eso? Por eso que la fidelidad de Dios o de este ser superior es fiel a los niños con autismo y a toda la humanidad. Es que simplemente lo veas de una perspectiva diferente, de la perspectiva de creer en fe, de que todas esas cosas, ¿sí? Esas cosas fueron creadas por alguien que tiene el poder para hacerlo. Ahora, si tú crees que comparando al ser humano con una deidad, con alguien, un ser superior que puede hacer, bueno, muéstrame cuando tú puedas hacer un sol y cuando puedas hacer una luna, y entonces ahí pudiera ser que puedas competir con el creador de la creación. Y una de las preguntas que me hacen siempre es, ¿por qué? El famoso ¿por qué me tocó a mí? ¿No? Y esta es una de las preguntas, ¿qué le habré yo hecho o qué habré hecho mal? ¿No? Y siempre las mamás me dicen, ¿por qué yo? ¿Qué habré hecho mal? ¿Qué medicina habré tomado mal? Bueno, simplemente porque tú eres una persona especial que que tienes la genética superior, ¿sí? Que Dios mismo te ha dado para entender a estos seres especiales que se llaman los niños con autismo. Entender el vocabulario, entender la comunicación, entender el amor que los mueve. Y reflexionando sobre eso, quiero
quiero que tú te des la oportunidad en esta semana, cada vez que veas a un niño moverse diferente, en vez de juzgarlo, en vez de criticarlo a él y a su mamá, te puedes acercar. ¿Necesita ayuda? ¿Cómo está? Ay, qué lindo su niño, ¿no es cierto? No tienes que estar cuchicheando o chismoseando o bien criticando mejor a la madre o al padre que están lidiando con una situación difícil y en vez de tú ayudarle, le estás poniendo más leña al fuego. Es importante dar sin recibir, dar desinteresadamente, ayudar a estas personas a poder tener una calidad de vida y lo podemos hacer poquito a poquito, cada uno de nosotros, con estas ideas que te di. Me encantaría saber tu opinión y, obviamente, acercarlos a ese creador a través del agradecimiento. Y esta es otra de las pautas que son buenas. ¿Tú agradeces por tu hijo con autismo a Dios o estás peleando con ese ser superior? ¿Le agradeces a Dios por haber sido, seleccionada, digamos, por el cielo y por esa deidad especial a tener un niño especial en tu vida? Tú sabes que hay ciertos países o ciertas culturas que consideran que las personas que son mamás o papás de niños con autismo, son personas muy especiales. Y también las personas o los papás o las mamás que rechazan esto viven vidas miserables. Y esa es la palabra fea, ¿no? Viven vidas miserables porque rechazan lo grandioso de poder comunicarse con amor con esas personas que no tienen maldad. Parece que en la genética, cuando Dios los creó, les quitó la posibilidad de la maldad. O sea que una de las cosas que puedes diferenciar, ¿sí? Es a qué grado de maldad puede estar ese niño, ¿no? Y tú lo ves que se mantiene con un corazón de niño, con un corazón sin maldad, cuando hay otros que tienen este sentimiento de venganza desde muy pequeños. Y no estoy refiriéndome a los niños con autismo, que sería un buen tema para atraer, ¿no es cierto? La diferencia, cómo prevenirte de formar un niño psicópata o un niño narcisista, ¿sí? Y en vez formar una persona de bien. Y eso todo se forma en el hogar, ¿sí? En el hogar, con los modelos que damos a estos niños. Y por eso mantener la identidad que este ser superior y la fidelidad de Dios, crearlos con esa bondad, es nuestra responsabilidad, poder ayudarlos a desarrollarse. Dios nos da la capacidad y la paciencia para poder criarlos, para poder llevarlos adelante y disfrutar el momento de la crianza como algo muy especial. Y esa es la primera dosis que necesitamos, la paciencia. Primero entender que ellos se mueven diferente, que entienden diferente, que viven diferente. Y eso no significa que es malo, simplemente es diferente, diferente. Y hay que adaptarse. Generalmente a los hombres les cuesta mucho entender que sus genes, que sus genes, que los genes suyos han, se han producido, multiplicado en una persona con autismo. Hay muchos hombres que creen que sus genes produjeron algo que no está relacionado con ellos. Por eso es que hay mucho rechazo de los padres especialmente y no solamente la negación, sino rechazo. Porque una cosa es estar en la negación y otra cosa es rechazar el producto de sus propios genes. Y especialmente cuando hablamos de papás que tienen
conductas narcisistas, la cual hay varios programas en este canal para que puedas estudiar un poquito más. Y entonces no aceptan el haber tenido algo deficiente para su forma de pensar, pero muy cierto y muy bendecido para la forma de pensar del creador de estas personas súper especiales. Me encantaría saber tu opinión, me encantaría saber cuál es tu situación y si necesitas ayuda, recuerda que estoy ofreciendo en mi página 30 minutos de coaching para poder ayudarte a superar cualquier situación difícil, especialmente con tus niños especiales o con el ambiente familiar difícil, ¿no es cierto? Por obviamente tener que criar una persona especial. Yo soy la doctora Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y como siempre te digo, tenemos mucho más en un momentito, así que quédate allí. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.